Bueno, hola a todos. Esta es nuestra octava reunión y seguimos adelante con las informaciones que requerimos y necesitamos para conocer cómo avanzan las circunstancias y la situación con este virus de COVID-19. En esta oportunidad vamos a tener a dos importantes personajes peruanos, uno aquí y otro en Washington, es a Antero Flores Arauz, que todos conocemos, y a nada menos que a Pedro Sánchez, que está en este momento en el Banco Mundial en Washington. Pedro Sánchez tiene la suerte de estar casado con una gran amiga mía, que es Delia Muñoz, que lo acompaña ahora, así que de repente podemos pedirle también opinión a Delia y aprovechar de su presencia. Hay, creo que, varios temas importantes hoy día en esta reunión, que está referida como título los efectos de la política nacional y internacional en el Perú. Política y economía. Hemos tenido en estos últimos días, como siempre tenemos cuestiones que son importantes y que se presentan en cada día, el día a día que tenemos aquí en esta situación que vivimos, pero una de ellas que es una relativa buena noticia, que son las elecciones generales en el país en abril del próximo año. Seguidamente a esto, después tenemos otras que son también cuestionables y sería bueno que en algún momento Antero y también Pedro puedan comentar. Una de ellas es el dictamen de la Comisión de Economía sobre la congelación de deudas por 90 días, teniendo a dos congresistas miembros de esa comisión que deben plata a los bancos. Eso es inconcebible. Finalmente tenemos el tema de la inmunidad, ¿no?, que sigue siendo un tema acomplejado y evidentemente Pedro seguramente nos va a comentar la situación internacional, siendo él un miembro importante del Banco Mundial. Mi agradecimiento a Pedro, a Antero y a Pedro y a ustedes por su presencia. Muy bien, seguimos adelante. Le pido a Ítalo que maneje ya la sesión. Muchas gracias. Gracias, Pepe, por el pase. Como ya nos habías anticipado, tenemos a dos excelentes ponentes. Pero sin antes recordarle, por favor, las preguntas siempre en el chat, en la parte inferior derecha, para todas las personas que están dentro del Zoom. Ahora también estamos por Facebook Live. Primera vez probando el sistema también por ese lado. Y bueno, voy a presentarles brevemente a Antero, que es una persona que no necesita mucha presentación, pero igual parte del protocolo. Él es abogado y político peruano, ha sido diputado, constituyente y congresista de la República del Perú. En julio del 2004 fue elegido como presidente del Congreso. En el 2006 recibió el cargo como representante permanente del Perú ante la OEA. Y en el 2017 asumió el cargo de ministro de Defensa del Perú. Así que sin más demoras, Antero, te cedo el micrófono. Encantado. Muy buenas noches a todos los amigos. Encantado de compartir con Pedro, excelente amigo y además somos compadres. En este tema yo quisiera referirme primero a ubicarnos en este contexto en que estamos actualmente metidos. Si bien es muy conocido por todos, pero es bueno siempre ubicarnos. Y todo tiene relación con este gobierno. Martín Vizcarra fue candidato a la vicepresidencia de la República. Suponemos, más que suposición, que fue para llenar una cuota no legal, pero sí política de provincia. Y tuvo una destacada actuación en la campaña que lo llevó inclusive en esa campaña electoral a manejarla en bastantes meses. Luego de su desempeño en la campaña fue nombrado ministro de Transportes
para algunos tuvo un traspiés con el tema de Chinchero. Yo personalmente no le encuentro nada ni desdoroso ni legal en lo que se manejó, pero en fin, lo obligó a salir del ministerio y luego ser embajador del Perú en Canadá. Estando en Canadá, estaba toda esta situación de las acusaciones a Pedro Pablo Kuczynski, que lo había llevado en su fórmula presidencial, y hay más que evidencias de que algo aplaudía la posibilidad de que Pedro Pablo dejara la presidencia y él la asumiera como primer vicepresidente. En fin, su desempeño en la presidencia de la República en los primeros meses fue razonable, no diremos que excepcional, algo opaco, pero razonable en la situación que se vivía. Pero eso no lo ayudaba en su imagen presidencial, con lo cual luego en su primer mensaje a la nación, ya del 28 de julio, lo obligó a cambiar de posición, de postura, de actitud, y pasó de una actitud amigable a una actitud confrontacional. Sabemos perfectamente que esa actitud confrontacional le dio rédito político que se reflejaba en las encuestas, que lo hizo subir como espuma. Pero como quería pasar a la historia como un vicepresidente que luego llegó a la presidencia al renunciar el titular, y no podía hacerlo con obra pública porque no hubo un buen manejo en la reconstrucción del norte y tampoco hubo nuevas obras públicas, tuvo que buscar alguna otra fórmula de buscar una presencia más notoria, y la encontró en la búsqueda de una reforma política y electoral, y nombró una comisión presidida por Fernando Tuesta, que hizo una serie de propuestas para llevar esa reforma política. Muchas de las reformas propuestas por Tuesta las hizo suyas, las presentó como proyectos al Congreso, unos proyectos legislativos, otros proyectos de cambios constitucionales. Lo cierto es que el Congreso no lo tomó muy en serio las propuestas, y él creía que sus propuestas eran úcases, pero son propuestas. Uno propone, pero el Congreso dispone. Y el Congreso, como repito, no le dio mucha relevancia e importancia a lo que se pretendía. ¿Y en qué terminó? Terminó en una disolución del Congreso, una disolución para algunos de dudosa constitucionalidad, para mí absolutamente inconstitucional. El nuevo Congreso, el actual, la mayoría novatos, no habían tenido actividad parlamentaria ni actividad ministerial, la mayoría de ellos, y eso debido a dos cosas. Primero, que ya se había aprobado la no reelección de los parlamentarios, y segundo, porque muchos que podían ir a ese Congreso, por ser un Congreso de solo año y medio, no quisieron ir, o quisieron reservarse para una próxima oportunidad que tendría 5 años. Esa es la situación. Y hemos visto la actuación de este Congreso, que hace a muchos, inclusive a quien les habla, extrañar el anterior. Y cuando vemos hasta figuras que eran tan controvertidas en el Congreso anterior, frente a muchos de los que están ahora, diríamos que eran los anteriores, unos lores ingleses. Pero en fin, hoy día es lo que tenemos, y con lo que tenemos que batallar, etc. Es un Congreso además muy fraccionado, y a diferencia del anterior, en que podías tratar con los que manejaban la bancada mayoritaria,
que era ley en el Congreso, hoy día tienes que tratar con muchas bancadas, lo cual es bastante difícil. La reforma política, volvamos a la reforma política, ¿qué se planteó? Se planteó la bicameralidad, pero por circunstancias que ya son conocidas, se llevó al referéndum y no se aprobó. Vizcarra fue el gran impulsor de que no se aprobara, cambiando su posición inicial. Después no había reelección inmediata, lo cual fue aprobado. Después el voto preferencial, no se pretendía eliminarlo, no fue eliminado. Después la votación de los peruanos en el exterior, la idea era ampliar el número de parlamentarios. Se ha dado votación a los peruanos en el exterior para sus propios representantes, pero quitándole a parlamentarios a Lima. O sea que eso va a traer algunos problemas en algún momento, porque como decía un antiguo eslogan publicitario, a nadie le gusta que le coman su cerelac. También se planteó la paridad y alternancia entre hombres y mujeres, que ha sido aprobada, pero que si no se aprueba el tema de quitarle el voto preferencial, de nada sirve esa alternancia y esa paridad de género. Después se planteó la eliminación de la segunda vuelta electoral en las elecciones regionales, cosa que tampoco se ha aprobado. Se aprobó también, sí se aprobó la inscripción de los partidos a través de, no de adherentes como era antiguamente, sino con firma de militantes, reduciéndose el número y haciendo más potable el poder inscribir nuevas agrupaciones políticas. Se aprobó también los delitos sobre financiamiento irregular de partidos políticos, los impedimentos penales para ser candidatos se han aprobado parcialmente. Después hubo algunas reformas electorales como la eliminación de la ley seca, el voto postal en el exterior, etcétera, el voto en hospitales y penales, pero que aún está pendiente. En los gobiernos regionales y municipales se aprobó también una mayor fiscalización, pero en parte está pendiente, parte se ha aprobado. Se pretendió también igualar los periodos de los gobiernos regionales y municipales con el periodo parlamentario y presidencial. Eso también está pendiente. Esa era la situación previa a los últimos acontecimientos, en que hubo un capricho del presidente en cuanto a la inmunidad parlamentaria, quitarla. Cuando la inmunidad es necesaria, hay tres inmunidades. Una es la inmunidad de opinión. No son responsables los parlamentarios por las opiniones que emiten. Otra es la inmunidad de arresto. Necesitan ser aprobado su arresto, que pueda disponer el Poder Judicial por el Congreso de la República, y también el procesamiento penal. Esto era muy sencillo de solucionar. ¿Por qué? Porque había un sentimiento en toda la ciudadanía de que había el otoronguismo, había una superprotección, había prácticamente una coraza que se les ponía a los parlamentarios en la forma de que llegaba la solicitud del Poder Judicial, de la Corte Suprema, para levantar la inmunidad, y simplemente la protección a los parlamentarios, ¿cuál era? Dejaban que el tema se fuera a las calendas griegas, no se resolvía nada y por lo tanto no había la autorización. Esto era sencillísimo de solucionar. Bastaba disponer con un cambio constitucional muy pequeño el silencio positivo. Es decir, si pasaran 30 o 60 días, que había que acotarlo, sin que el Congreso tomara la decisión de aceptar o rechazar el levantamiento de la inmunidad, se consideraba automáticamente otorgada. Y se acabó, resuelto el problema. Pero tal la insistencia del presidente y que fue aprobado el levantamiento de la inmunidad, quitar la inmunidad,
con un cambio constitucional que se podía hacer en 2 legislaturas sucesivas con votación calificada encima de 87 votos o con aprobación simple, por mayoría simple, seguida de un referéndum. Como no se llegó a la votación calificada, se requería un referéndum. Y el presidente habló de ese referéndum, pero sin precisar que era el constitucional que decía la Constitución para lograr una confirmación de una votación no calificada, pero él no quiso, daría la impresión de precisar qué referéndum se trataba. El Congreso fue presionado para que rectificara y se rectificó, pero se rectificó tan mal que ante el capricho presidencial aplicó la revancha, pero la revancha fue tremenda. Al capricho presidencial le sumó esta revancha tan mal hecha que el Congreso, al quitarse ellos la inmunidad, fueron a un extremo tal que, sin darse cuenta, creo yo, se quitaron también la inmunidad de opinión fuera de los actos parlamentarios. Acotaron que la inmunidad de opinión que se mantenía era para los temas parlamentarios, para la representación, para la fiscalización, para la normatividad, para el control político, pero no para lo demás. Con lo cual, si un parlamentario salía a decir una barbaridad en televisión que a alguien le fuera hostil o se sintiera perjudicado, agraviado, injuriado, difamado, podía iniciar la querella correspondiente. O sea, hicieron hasta la revancha, la hicieron mal. Tanto es así que quitaron también el antejuicio al defensor del pueblo, se lo quitaron también a los miembros del Tribunal Constitucional, y con lo cual lograron que las altas autoridades del país hicieran cuerpo común con el presidente de la República. Felizmente se buscó una reunión de este Consejo de Estado y las cosas estarían llegando a buen puerto aparentemente frente a la promesa del Congreso de buscar alguna solución para todas estas cosas, que ojalá se logre hacer. Pero lo cierto es que por el afán revanchista se lograron hacer hasta el harakiri. Y han perdido todos. Lo que debió ser un juego de gana-gana se ha convertido en un juego de pierde-pierde. Ahora bien, en ese juego de pierde-pierde también pusieron una cosa que es tremenda. Ampliaron los delitos por los que el presidente de la República pudiera ser procesado durante el mandato presidencial. Antes solamente era por traición a la patria, impedir las elecciones, impedir que el Jurado Nacional de Elecciones se reúna. Ahora también han agregado delitos contra la administración pública. ¿Y saben cuántos son esos delitos? Más de 50. Todo esto, además, ha generado una situación de gran incertidumbre y además de la pandemia y de las consecuencias que las conocemos, estamos viendo que estamos adicionalmente con un Congreso que no solamente son novatos, sino son sumamente populacheros, toman actitudes populistas, seguramente pensando en las elecciones del 2021. Si bien no hay la reelección, por lo menos así lo entiendo, pero eso les podría ser beneficioso para sus agrupaciones políticas, esos populismos. Y se han ido a cosas tan absurdas como la suspensión de los peajes, el tema de las pensiones de los colegios, los tengo apuntados, el transporte en los colectivos, las pensiones, tocar las pensiones de las AFPs, y ahora también quieren la Oficina de Normalización Provisional, o sea, el sistema pensionario del Estado. Han querido también servicio militar para los que incumplieran las fórmulas de
de aislamiento en la cuarentena para la gente joven, como si el servicio militar pues fuera una punición. Han hecho la barbaridad de aprobar, pero todavía no falta la observación y todo lo demás, que el régimen CAS de los trabajadores de salud pase al régimen común, con lo cual deshacen toda la economía de salud, que va a estar bastante ya complicada, porque por la situación del desempleo, etcétera, va a reducirse la recaudación de las cotizaciones empresariales para el sostenimiento de salud, a quien además hoy día tiene que estar afrontando todo el tema de la pandemia, felizmente con muchísima mejor performance que la del Ministerio de Salud, que es bastante deficiente, por decirlo menos. También han querido en estos temas populistas que la gente que podía salir de la actividad pública a la actividad privada y del mismo sector en que habían estado en la actividad pública, no pudieran hacerlo en 10 años, con lo cual le quitan la posibilidad de que mucha gente del sector privado que pudiera dar su concurso temporal en el sistema público se abstenga de hacerlo. Después, cosas como pretender que hay el Día de la Esperanza. Felizmente se olvidaron el de la fe y caridad y de las otras cuestiones religiosas, si no, no sé cuántos días más tendríamos. Han pretendido también el control de precios, la moratoria de obligaciones ante el sistema crediticio y bancario, olvidándose que esas cosas también afectan no solamente a los banqueros, no solamente a los financistas, sino afectan también a los ahorristas, al público depositante, etc. Barbaridades. La última ya es que el sector educación, suena muy bonito, tenga en el presupuesto un porcentaje, pero ni siquiera un porcentaje del presupuesto, sino un porcentaje del PBI, y quieren que de golpe se vaya al 6% del PBI, cuando en el acuerdo nacional lo que se pretendía es ir progresivamente de 0.25% anual. O sea, barbaridades. Y quieren también, muchos de ellos, porque han llegado de todo al Congreso, tirarse con unas modificaciones constitucionales el capítulo económico, que sabemos perfectamente que es el que ha permitido y ha ayudado mucho a promover la inversión privada. Dentro de estos años, miren, 93, vamos a tener 93, 2003, vamos a tener casi 30 años de esta Constitución que nos rige y que ha sido en esto sumamente beneficiosa. El escenario que tenemos ante un enfrentamiento entre estos poderes del Estado, la ineficiencia en el manejo de la pandemia, a excepción de la ministra de Economía, que la verdad, por lo menos a mi criterio, ha sabido tocar puertas de los organismos financieros internacionales adecuadamente a tiempo, ha sabido conciliar con el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros, y realmente también ha puesto su pare a muchas iniciativas populistas, tanto del gobierno como también del Congreso. Pero también nos encontramos dentro de este escenario de un Congreso de la naturaleza que le hemos dicho y de un Consejo de Ministros de gente que, salvo pocas excepciones, no dan talla y parecerían una reunión de la PCM con los directores ministeriales y no un Consejo de Ministros. Más aún, el presidente se presenta y los tienen de teloneros en lugar de estar trabajando en sus despachos. Bueno, todo esto nos lleva a presagiar consecuencias. Una, sabíamos que podía llegar una recesión, pero no tan grande como la que estamos afrontando. Sabíamos que podía haber pérdida de empleos,
pero no en esta cantidad millonaria que estamos viendo. Sabíamos que habría dificultades para la recuperación, pero los que más ponen dificultades es el propio gobierno, con protocolos impracticables, con tramitología exageradísima, y en fin, daría la impresión te autorizo a que reanudes, pero te pongo todas estas cortapisas en el lado de los trámites. Y esto evidentemente también corre a la inversión. Como conclusión, creo yo que debíamos dejar los cambios constitucionales para más adelante. No hay un ambiente con todo lo que estamos viviendo para hacer cambios, ni de maquillaje, ni cosméticos, ni profundos. Creo que también se requiere cambios de ministros. Yo al principio de la pandemia estaba en la línea de que no podías cambiar de caballo cuando cruzabas el río, pero ante la ineficacia, ineficiencia, falta de actitud, falta de buenas decisiones y también de buena performance, creo que es indispensable cambiar, comenzando por el presidente del Consejo de Ministros, el famoso ingeniero Ceballos. Hay que buscar también alternativas, y esto es importantísimo para el 2021. Yo soy consciente que es difícil que la gente de buen nivel moral, de buen nivel político, de buen nivel económico, de buen nivel académico, de buen desarrollo profesional y de exitoso en la vida, vaya a querer ir a cargos públicos, sea del Congreso, sea del Poder Ejecutivo, cuando te dan una amnistía tributaria, pero los que están en política no pueden ingresar. La unidad de inteligencia financiera te pone como gente que está expuesta políticamente. Cuando si algún familiar tiene una empresita, por lo menos una imprenta, y le quiere vender pues unos formularios continuos, no sé si todavía se seguirán por ahí en el resto del país utilizándose, y a la municipalidad de Chumbivilcas, pero tú eres ministro de Energía y Minas, no tienes nada que ver con Chumbivilcas, pero no puedes contratar. Entonces, son todas estas cosas que te quitan las ganas a los que podrían ser buenos funcionarios de ingresar en la carrera pública o en la carrera política. Y más si les quitas también a los ministros el antejuicio. Entonces estarías expuestos permanentemente, porque servirían las acciones judiciales, sea de delitos contra el honor, como la difamación, la injuria, la calumnia, o delitos como abuso de autoridad o cualquier otro que te puedan inventar para querer o pretender que cambies de opinión, que cambies un dictamen, que cambies una propuesta o que hagas lo que quisiera algún privado impresentable que pudieras hacer. Entonces, creo que tenemos que hacer lo necesario, la gente que quiere bien a su país, la gente que quiere que siga el desarrollo, la gente que quiere que podamos continuar estos 30 años de buena direccionalidad económica, tenemos que hacer algo para que los que no quieren nada de esto no lleguen a ser gobierno. Tenemos que unirnos. Y los empresarios, seguramente que nos están escuchando, tienen mucho que ver con ello. ¿Por qué? Porque tienen la bolsa. Y cuando hay la bolsa, se puede ser muy exigentes. Y siempre se pueden buscar los mecanismos correspondientes. Miren ustedes, depende mucho de nosotros y de lo que podamos hacer, pese a todo este ambiente nocivo, este ambiente virulento en que vivimos, pero podemos buscar cómo nos unimos para que los indeseables no lleguen. Y para recordar también lo último a Platón. Y tengo acá la frase que encontré el otro día. El precio de desinteresarse en la política es el ser gobernado por los peores hombres. Tratemos de evitarlo. Gracias, amigos.
Gracias, Santero, por las palabras. Qué buena frase la última, realmente. Nos tenemos que involucrar más, creo, en ese Así sentido. es. Así que, Ese es el llamado. ese, claro, es la idea. Me pareció genial. Ahora, nuevamente recordarles, recuerden las preguntas, también háganlas en el chat, tanto del Zoom o del Facebook Live, los que están viéndolo por ahí. Y ahora les voy a presentar a... Se me acaba de ir la... Don Pedro Sánchez Gamarra. No, se me fue el Zoom, perdón. Pedro es un ingeniero electricista y político peruano. Es experto internacional en regulación y promoción de la energía. Fue ministro de Energía y Minas de Perú entre el 2008 y el 2011 y actualmente es funcionario del Banco Mundial en Washington. Ahora sí, Pedro, te doy audio. Creo que estás sin audio ahorita. Dame un segundito. Ya. Ahora sí. Perfecto. Ante todo, buenas noches a todos. Pepe, muchas gracias por invitarme a esta interesante reunión. Veo ahí a mi amiga Aida Mésaga, a quien saludo después de muchos días. Y bueno, después de escuchar a Antero, todo nos haría indicar que prácticamente la pandemia se acabó en el Perú y que ahora estamos más bien enfrancados en un tema de discusión política. Porque en lugar de estarse dedicando probablemente a atender mejor la pandemia o ir preparando los paquetes de estímulo, las obras que tienen que hacer para cuando la pandemia concluya, esa energía se da, como con pena vemos que se va utilizando para otros fines que no son trascendentes, como lo acaba de señalar tan brillantemente. Bueno, yo esta noche, desde la invitación de Pepe, estuve pensando qué les podría decir, así que saliendo de un poco de mi campo, que es básicamente energía, voy a ponerme el sombrero de político internacional, que es otra cosa que estudié en un tiempo. Y les voy a hablar un poco del contexto, qué está pasando en el mundo gracias a la pandemia, y cómo lo afectaría al Perú. Obviamente no voy a poder hacer un análisis tan detallado, sino que he escogido solo un tema que creo que va a ir a sumar a la discusión que ya tenemos ahora, a la serie de retos que se presentan para nuestro país. Este es un elemento adicional. Así que mi presentación no va a ser muy larga, incluso tengo algo escrito. Las crisis importantes obviamente también tienen consecuencias importantes. La Gran Depresión estimuló el nacionalismo, el nazismo. La Segunda Guerra Mundial vino el New Deal y el surgimiento de los Estados Unidos como una potencia global. Y subsecuentemente la descolonización, particularmente de África y parte de Asia. En el caso del 11 de septiembre también tuvo algunos efectos. Intervenciones estadounidenses fallidas que hasta ahora afectan y que no se puede salir. Surgimiento de Irán y el radicalismo islámico. La crisis financiera de 2008, aumento del populismo, anti-establishment y reemplazó a los líderes de todo el mundo. En este contexto, todo hace indicar que esta pandemia también tendrá un resultado importante que, como muchos expertos lo señalan, entre ellos Francis Fukuyama, la aceleración de la República Popular China como la superpotencia global. Empezando por la epidemia, una primera característica de esta pandemia en términos de salud es todavía un proceso en curso que, si bien se han logrado algunos avances, no está controlada. El virus está mutando y bien podría ser que las vacunas en curso, aun cuando se logren y estén listas pronto, no sea una solución global. Hay muchos pronósticos que indican que la crisis se prolongará y será medida quizás en años en lugar de trimestres. Otra segunda característica es que la pandemia y sus efectos en la economía y la política son más graves de lo que enfrenta el mundo globalizado en esta etapa de la era de la información. En términos de política, un primer efecto es la distribución global del poder continuará desplazándose hacia el este, ya que Asia Oriental ha tenido un mejor manejo de la situación que Europa o los Estados Unidos.
A pesar de que la pandemia se originó en China y Beijing inicialmente lo cubrió y permitió que se extendiera, la crisis o la China finalmente beneficiará de esa crisis, al menos en términos relativos. En los años venideros, la pandemia podría conducir al declive relativo a los Estados Unidos, la continua erosión del orden internacional liberal y un resurgimiento del fascismo en muchos lugares del mundo. Desafortunadamente, a menos las tendencias anuales cambien dramáticamente, el pronóstico general es bastante sombrío. Algunos países lo han hecho mejor que otros, independientemente de tratarse de democracias o ser autocracias. En todo caso, los factores clave que se identifican en la lucha contra la pandemia es la capacidad del Estado, la confianza social y el liderazgo. Países con estados disfuncionales, sociedades polarizadas o liderazgo pobre les ha ido mal, dejando pues, a sus ciudadanos y economías expuestos y vulnerables. En el caso del Perú, creo que fallamos en los tres factores. Teníamos una economía con recursos, pero un Estado incapaz de dar los programas, siquiera los básicos, ¿no? Creo que es como se podría graficar el impacto de la crisis en el país. En economía, en términos económicos, la mayoría de los países, salvo la China, van a decrecer. Continuando con esta tendencia, en la próxima década, la China va a superar a Estados Unidos en Producto Bruto, aun cuando en per cápita todavía es un sexto. Esto significa que China va a seguir consolidando su capacidad económica, eso que nadie llama el hard power, y no solo el hard power, sino que también, como la vimos actuando últimamente, también va a consolidar aquello que es el soft power, que es la diplomacia y la manera como actúa el Estado y sus empresas, ¿no? A nivel de los países, organizaciones internacionales. Y es muy patético el tema de la OMS, donde contribuye anualmente con 40 millones y maneja muchísimo mejor que Estados Unidos, que contribuye con 500. En el tema de la economía, los efectos de la pandemia se van tornando más sombríos cada vez. En abril, el FMI pronosticaba un decrecimiento de la economía global en 3% en el 2020. En su pronóstico revisado a junio, el decrecimiento ya es de menos 4.9. En el pronóstico de crecimiento 2021 también se reduce de 5.8 a 5.4. Esto obviamente es preocupante. En Estados Unidos y la zona euro, los estimados a junio eran de menos 8 y menos 10.2%. En tanto que el crecimiento de China va a ser de 1%. Para el 2021 los pronósticos son de 4, 5, 6 y China volvería a los 8. En el caso del Perú, igual que en muchos países emergentes, el decrecimiento estimado a junio es superior al 10%, comparado con el 4.5% que era abril. Así que en la medida en que el proceso continúa, el proceso avanza y se obtiene más información para los modelos, se va pintando el panorama un poco más complicado. Otro efecto es que las economías se vienen abriendo lenta y tentativamente, porque a medida que se abre, también vuelven las oleadas posteriores. Y como se ha venido dando en Estados Unidos, hay varios estados que ya estaban abriendo, ahora tienen que volver. Y entonces el COVID a corto plazo todavía va a seguir generando problemas. Déficit fiscal, incremento de endeudamiento, en el caso del Perú, podría llevarnos a perder el grado de inversión y eso encarecería el crédito. Y algo mucho más importante, la autonomía, ¿no? Una de las cosas que se da en el caso del Perú es que gracias a esta solidez financiera no dependíamos de los organismos internacionales porque era mucho más simple lanzar un bono, en 2 o 3 meses se podía obtener los recursos con tasas mucho más competitivas. Ahora podríamos volver a una situación un poco más complicada. En términos de comercio, también hay una afectación a la economía global y en general los fracasos comerciales y la devastación de algunas industrias como son los centros comerciales, cadenas minoristas, turismo
y el incremento de la concentración de mercado de lo que serían las empresas tecnológicas. Por ejemplo, Amazon ha logrado una capitalización de 3 trillones hace unos días. Y el peligro es que esto terminen siendo monopolios. Las medidas de bloqueo de COVID, ¿no?, han afectado al comercio. Los volúmenes estimados son de menos 3% al primer trimestre y una caída del 18.5% para el segundo trimestre. Cosa gravísima. Y en este rubro, recordemos, la China tiene igualmente un liderazgo ya notable. El 16% de las exportaciones a USA con un balance comercial favorable. Igualmente, en el caso del Perú, este creo que es mi tema más interesante. China es el primer socio comercial del Perú y hoy día el monto de exportaciones son de 13.2 mil millones de dólares en el 2019, que representa el 29% de nuestras exportaciones. Tenemos un tratado de libre comercio que entró en vigor en el 2010, además de una asociación estratégica que se suscribió en 2013, que nos pone en una situación de un socio comercial bastante grande y que por eso podría tener mucha influencia en nuestras decisiones comerciales. Flujo de inversiones. En general, también se espera una disminución del flujo de inversión, principalmente a los países, a los mercados emergentes. En el caso del Perú, la China alcanzó ya una inversión de 30 mil millones de dólares. Cifra que solo es superada en la región por Brasil. El incremento de la inversión china en el Perú es ya muy importante en minería y en energía. En China es un socio muy importante para la economía. En el 2018 sus empresas produjeron el 25% del cobre, el 100% del hierro y el 35% del petróleo. En minería es el segundo inversor minero que tiene una cartera más o menos de 12 mil millones de dólares. Y en energía, con las adquisiciones de Chaquia, la construcción de Sangabán 3 y la adquisición de Luz del Sur, va a tener una participación muy importante en el sector de electricidad. Y aquí un ejemplo de cómo actúa China en estos términos empresariales. En el caso de las Bambas, cuando Strata en el 2012 adquirió ese proyecto, el gobierno chino le dijo que él estaba exportando un volumen que era demasiado para sus intereses y le dijo que tiene que vender un proyecto que representaba cierto volumen. Entonces eligieron Bambas y prácticamente lo obligaron a vender para continuarle comprando. En consecuencia, si puede manejar esos conglomerados globales, la influencia que puede llegar a tener en países como los nuestros, países de economías emergentes, es una cosa bastante seria. La operación de las empresas chinas y su gobierno, ellos operan como un conjunto Estado-empresa, ¿no? Y obviamente van a marcar un estilo de relacionamiento con el Estado peruano. Yo tuve alguna experiencia particular en el caso de Shougang. Bueno, nosotros normalmente pensamos que Shougang era una empresa china bastante menor, pero ante un diferendo que tuvimos para tratar de instalar una empresa petroquímica en la zona de Marcona, el diferendo terminó con una llamada del presidente chino. Entonces, la manera como actúan esas empresas es pues diferente como actúan las otras empresas transnacionales. En el tema ambiental, social y ambiental, una epidemia persistente combinada con pérdida de empleos, recesión prolongada y una carga de deuda sin precedentes, inevitablemente creará tensiones que se convertirán en una reacción política, pero como las que ya se viene dando en el caso del Perú. Otro tema en cuanto al tema ambiental y social, siempre la Defensoría desde hace mucho tiempo reporta alrededor de 200 conflictos, particularmente ambientales y sociales, en los cuales tenemos siempre involucradas a las empresas chinas, ¿no? Sijin en Chinalco, Bambas y Shougang. Entonces, a manera de conclusión,
los efectos de la pandemia en el Perú, además de los conocidos respecto a la salud, al tema de al decrecimiento de la economía, a la ralentización del crecimiento de la economía, etcétera, van a tener este componente de la creciente influencia de la inversión china que viene acompañada de su influencia global. Eso es lo que tenía para ustedes. Espero que en la fase de preguntas podamos elaborar algunos puntos que resulten de interés. Muchas gracias. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Ahora sí nos toca la sección de preguntas. Y esta primera pregunta es para Antero. A ver, Antero, te pongo de una vez ahorita. Te la leo. En las últimas semanas ha habido muchas acusaciones contra el sector privado, pero nadie de los privados ha salido a hablar a favor del empresariado. ¿Hay posibilidades de unir esfuerzos? ¿Falta liderazgo? ¿Hay temor de enfrentar al poder político? Yo creo que lo que falta no es liderazgo, lo que falta es un poco de mayor, ¿qué te puedo decir? Mayor presencia sin temores. Esto nos hace acordar un poco a Brecht y hay que recordarlo claro. Tenemos que estar unidos. Si no estamos unidos, nos van a ir por sectores avasallando. Y lo peor es el temor. Tenemos que enfrentar cuando hay problemas. Perfecto. La siguiente la tengo es para Pedro. Pedro, ¿cómo se le está viendo al Perú desde el punto de vista del Banco Mundial? En general, el Banco Mundial tiene operaciones muy reducidas en el Perú. Por ejemplo, no tenemos operaciones en energía. Normalmente solo opera en salud, en algunos proyectos de transporte. Porque, como señalaba antes, el Perú es un país que podía lograr financiamiento en el mercado con mucha mayor facilidad, porque normalmente los organismos multilaterales tienen una serie de condicionamientos en cuanto a requerimientos de transparencia, aspectos ambientales, sociales, que hacen que el tema sea complejo. Pero hasta hace poco el Perú era pues, visto con mucho respeto en el contexto latinoamericano. Yo todavía confío que en la medida en que el proyecto, que el país salga un poco adelante, la crisis se contenga, podamos retomar el camino del crecimiento y el desarrollo. Eso creo que es algo que no va a venir solo, sino que, como señala antes, necesitamos mucha presencia de todos los sectores. En esto yo quisiera quizá añadir solamente a lo que dijo Antero, que el tema del Lavallato ha afectado muchísimo a la política. Tanto que los inversionistas, a muchos banqueros, inversionistas, ahora creo que lo pensarían 100 veces antes de hacer una contribución a una campaña política. Entonces, pero no nos podemos quedar pues en eso. No, creo que habrá que buscar distintas maneras que permitan hacer una participación mucho más coherente en este proceso. Perfecto. Gracias, Pedro. Ahora, la siguiente pregunta es para Antero. Sobre la posibilidad de que el Poder Judicial se comprometa a combatir la impunidad sin un tinte político. Hoy confirmadamente caviar. ¿Qué hacer? Esto es de largo aliento. ¿Qué es lo que ha pasado? Los jueces y los fiscales salen de universidades que no son las mejores, por lo menos sus facultades de derecho. Son de universidades que se han dedicado sobre todo a formar gente no para administrar justicia, sino para litigar, y han dejado otros aspectos del derecho para universidades muy selectas que no le han dado la importancia, insisto, a lo judicial. Por eso hay que hacer que las universidades de prestigio le den importancia
a la formación para futuros magistrados. Insisto, largo aliento. Su madre. Perfecto. Ahora, tengo una más para... Aunque creo... Antes, te voy a aprovechar que todavía te tengo ahí, voy a hacer una que creo que va a ser cortita, también me acaba de llegar. ¿Cómo nos podemos unir? Casi siempre todos han ido por su lado. ¿Qué propones y con quiénes? Creo que es referida a la pregunta anterior. Bueno, hay que unirse los que pensamos igual. No nos olvidemos que el centro político en el Perú está tuburizado cuando podría estar junto. Y los que podrían juntarlo, sobre todo, son los sectores empresariales que podían exigir. No se trata de solo ayudas económicas y la bolsa en las campañas. Se trata también de ser los grandes anunciantes. Y los grandes anunciantes que tienen relación con las gerencias de los medios, los directores de los medios van muy de la mano con las gerencias de los medios. En consecuencia, te doy presencia si realmente estás en el sistema, ¿no? Por ahí va. Perfecto. Esa acá es para Pedro. Esto te la envía Carlos Penny. Estoy asesorando a un grupo alemán y peruano que desea desarrollar en forma coordinada con las autoridades peruanas, especialmente la Marina de Guerra, para desarrollar el puerto de Marcona. ¿Nos puedes dar tu visión del futuro del puerto de Marcona para poder embarcar minerales y otros productos a través de dicha infraestructura? ¿Nos puedes explicar cuál fue la oposición de China frente a una planta petroquímica? ¿Qué pasó? Cuéntanos. El puerto de Marcona era uno que está estratégicamente ubicado, tiene un acceso de vías a los principales proyectos de minería de la región. Creo que es un punto muy positivo y favorable para desarrollo. En el tema de la petroquímica, era un tema referido al uso superficial que adquirió Shogan con la privatización. Y obviamente para desarrollar la petroquímica se tenía que entregarle a ese concesionario un terreno. Entonces eso generó cierto diferendo, pero que finalmente se resolvió y que lamentablemente con la entrada del shale gas, todas nuestras opciones de petroquímica quedaron en el olvido. No fue entonces un tema que fuera oportunidad. Sí, fue el proceso, pero que finalmente se resolvió y que no avanzó por otras razones. Perfecto. Antero, tengo una más para ti. Muy bien. A ver, con la convocatoria se inicia la campaña y la confrontación entre el presidente y el Congreso pasa a segundo plano. Probablemente los candidatos sean personalidades ajenas a la partidocracia. Por favor, comentar. Bueno, yo no creo que la campaña se vaya a iniciar con esta convocatoria. Esta convocatoria podía hacerse o al principio o al final, y había en el interregno algunos meses. Se ha hecho al principio como una jugada política, pero no para que se inicie la campaña. Realmente la prevalencia de la realidad, la lucha contra la pandemia, la recuperación económica, la falta de empleo, etcétera, hace que esta campaña, si se da, se vaya a dar en los meses de enero, febrero y marzo. Perfecto. Acá hay una que me está también, justo para ti también. ¿Qué hacemos con el efecto José Domingo Pérez? ¿Cómo? ¿Qué hacemos con el efecto José Domingo Pérez? Bueno, tiene sus efectos buenos y tiene sus efectos malos. El bueno es que por fin se dedican a combatir la corrupción, y el malo es los excesos que han habido en las prisiones preventivas. Lo ideal sería tener magistrados, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, no solamente comprometidos
con la lucha contra la corrupción, sino que tuvieran, ¿qué te puedo decir? Una presencia psicológica no virulenta. Perfecto. Tengo una más para Pedro y de ahí yo sé que Pepe quiere también hacer preguntas. Pedro, esta justamente me acaba de llegar ahorita y me dice, ¿es posible poner a Conga otra vez? Perdón, que otra vez, me acaban de comentar. Otra vez en la mesa para considerarlo. Hoy necesitamos inversión y el oro está subiendo. Bueno, una de las cosas que hicimos en el año 2010, octubre de 2010, después de haber trabajado muchísimo, aprobamos el estudio de impacto ambiental de Conga. Y lo que yo le hablaba a la gente, a los que manejaban Conga en su momento, era arranca y para julio que te encuentren con 10.000 trabajadores en la mina. Lamentablemente eso no se dio y bueno, pasó lo que conocemos. Y creo que el tema todavía sí se puede relanzar, sí se va a relanzar probablemente, pero no va a ser de inmediato. Hay un tema de esta señora que han mitificado en un tema social, ambiental, y lo otro es que también los inversionistas no siempre responden a tiempo. Recordemos que Yadeco, por ejemplo, se tenía una autorización, licencia, eso que llaman licencia social, etcétera. Y en el momento en que estaba, la empresa dijo que había invertido en otro país y que eso no estaba en su plan de inversiones y invirtió mucho después. Así que creo que todos esos elementos se necesitan para que el proyecto pueda caminar de nuevo. Perfecto. Pepe, te voy a poner en eso para tus preguntas. Dame un segundo, ya estás, listo. ¿Ya estoy? Sí, ya estás. ¿Me escuchas? Así es. Muy bien. Bueno, primero agradecerles muy buenas y interesantes exposiciones. Tengo dos preguntas, una para cada uno, y voy a hacerla primero para mi amigo Pedro, que está en Washington, y que creo que tiene una visión importante internacional sobre el contexto económico del mundo. Entre ellos el tema que ha mencionado, que es el tema de los chinos. Los chinos en este país lo han mencionado con mucha claridad desde la inversión en diferentes áreas del país. Las áreas prioritarias y fundamentales, que es la minería y la parte de hidrocarburos y muchas otras también, que creo que los chinos están metiéndose muy fuerte en Latinoamérica y en el Perú prioritariamente. ¿Qué implica esto? Implica una preocupación personal de que no se dé facilidades a las compañías diferentes. Yo no tengo nada contra los chinos, por si acaso, pero a compañías distintas y diferentes, como pueden ser Southern en Tía María, como puede ser Conga, y otras inversiones que son fundamentales en el país, prioritarias, que hoy día harían que este país se convierta en un país que pueda realmente enfrentar los resultados de una pandemia como la que hemos tenido. Entonces pregunto a Pedro y luego le preguntaré a Antero una vez que Pedro me conteste. ¿Cuál es tu opinión, Pedro, sobre esto? En general, como ya lo señalé, estas inversiones en cuanto a minería en particular, o en recursos naturales en general de China, lo hacen básicamente por un interés de garantizar la cadena de suministro, ¿no? Ese es el principal objetivo. Ahora, el segundo tema es los estándares ambientales y sociales y la operación conjunta Estado-empresa que tienen.
Esto se da en muchos países, no solamente es en Latinoamérica. En África en particular han tomado una presencia muy importante. Hoy es uno de los financistas más importantes en esta región. Y entonces, en el caso nuestro, han tomado participación muy seria en algunos proyectos mineros. Y menciono particularmente las bandas. Las bandas fue otro proceso que preparamos adelante en mi tiempo de ministro. Fue un trabajo con la empresa muy bien preparado. Me acuerdo de las asambleas donde se aprobaron los instrumentos ambientales, 4.000 campesinos, de una manera modélica. El transporte que se había previsto para esta mina era un mineroducto. Incluso la construcción de mineroducto tuvo un desarrollo bastante interesante. Había una ruta preferida y las comunidades de esa ruta se pusieron muy complicados. Entonces el gerente de proyecto negoció una ruta con otras comunidades y le dieron el pase. Firmaron los acuerdos, pero estaba cerrado. Entonces, en el momento que esto iba a ocurrir, vino este tema que expliqué, el cambio del operador. ¿Y qué tuvimos entonces? Que el mineroducto quedó en la historia y prefirieron hacer una carretera. ¿Todo para qué? Para reducir inversiones, obviamente. ¿Y qué es lo que han logrado? Todo lo que ustedes conocen mejor que yo en cuanto a esos conflictos en la zona. Entonces, a eso me refiero cuando digo que no es que yo tenga nada en contra de la inversión china, por supuesto. Toda la inversión china o de cualquier país es bienvenida en el Perú, siempre y cuando se atenga pues a los estándares ambientales y sociales y permitan el desarrollo armónico de las distintas actividades en el país. Creo que esa es mi posición. Te pregunta precisa. ¿Me escuchas, Pedro? Sí. Ya. ¿Qué pasó con Conga y Tía María? ¿Por qué las facilidades a otros países de inversión, como es el caso de China? Que mi preocupación con China se basa en la posibilidad de una injerencia no actual, pero posible, política también. Pero, ¿por qué no Conga y Tía María? En Conga se opuso este señor alcalde que hoy día está detenido, está metido en la cárcel, ¿no? Y en Tía María tenemos una oposición de un gobernador regional que impulsa y que maneja a las comunidades ahí de una forma realmente preocupante. Entonces, ¿por qué no las otras posibilidades de inversión tan importantes como puede haber sido Conga y Tía María, que creo que en este momento en el país necesitan esos metales, que significaría un magnífico ingreso para el país? En ambos casos, Pepe, en Tía María y en Conga, le metimos mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Porque estas evaluaciones de impacto ambiental no son pues, simplemente revisar papeles, ¿no? Hay que convencer dentro de la estructura del Estado, por ejemplo, el tema del agua, la autoridad del agua, etc. Es un proceso bastante complejo. Y lo hicimos. Pero ¿qué pasó? Como lo acabo de escribir, fue esa Conga debió haber empezado a lo más en enero del 2011, ¿no? Pero sí, claro, las empresas tomaron pues una decisión distinta y lo hicieron más bien después de instalar el nuevo gobierno porque pensaron que podían manejarse mejor en ese contexto. Hoy día, en el caso particular de Conga, vemos que la situación de Cajamarca es bastante lamentable. Toda esta oposición que se dio creo que no ha tenido ningún resultado favorable y de alguna manera podría contribuir a que el proyecto se viabilice, sobre todo porque la economía nuestra va a quedar muy golpeada. Entonces, por ejemplo, el nivel de endeudamiento va a superar por primera vez en muchos años el 30% del PBI, que era un límite cercano, que es por a lo que me refería que podría afectar. Esos elementos juntos podrían hacer que Conga funcione.
El caso de Tía María es una cosa muchísimo más compleja, porque también estuvimos muy cerca. Creo que tuvimos hasta 3 intentos. En un momento llegamos dado que había tal desconfianza en las evaluaciones del estudio de impacto ambiental con el Estado peruano, hicimos un acuerdo con UNOPS para que un equipo internacional hiciera ese análisis. El equipo trabajó, hizo el análisis y le sacaron 270 observaciones. Entonces no nos quedó otra que rechazar ese estudio. Sobre todo, ¿por qué? Porque en el proceso, el documento de evaluación de UNOPS nos llegaba, entró al servidor del ministerio a la 1 de la mañana, y a las 7 de la mañana ya los noticieros en Cocachacra estaban leyendo el informe. Entonces, el panorama era muy, muy complicado. Y sobre todo, no era una reacción necesariamente de la comunidad en general, sino sobre todo de los agricultores de la zona. Ellos lo que hacían era que en la época en que se intentaba hacer algún avance, mandaban a sus peones a protestar, porque así era como funcionaba, ¿no? Y lo cual era un proceso bastante difícil. Yo en pronóstico, por lo que he visto, el Conga o Tía María son bastante difíciles de mover, pero podría ser que en las condiciones actuales las circunstancias contribuyan a que eso se pueda dar. Ojalá. Solamente como comentario final, no estoy refiriéndome a tu actividad en el gobierno, sino inclusive a la forma como ha claudicado este gobierno también. El tema es que aquí hay que imponer la ley. En este país lo que le falta es imponer la ley, en eso te tienes que estar de acuerdo conmigo. Lamentablemente, las imposiciones, y valga la redundancia, de posiciones ideológicas, se manejan todos los temas comunitarios que lo único que hacen no es desmerecer que el país pueda tener económicamente la posibilidad de desarrollo para beneficio de ellos mismos y de la pobreza en general. Eso, la única forma es a través de la ejecución de lo que indica la ley. Pero en fin, eso es simplemente un comentario. Perdóname que me haya extendido. Ahora va la pregunta para mi gran amigo Antero, que ha dicho una cosa fundamental, y creo que esta es la pregunta más importante para mí, porque se trata de lo que viene en las elecciones. Si tú has mencionado en algún momento la necesidad de la unificación para presentar, sea un partido político, sea una institución, no sé cuál es la fórmula o manera de unificar la Unión Nacional que proviene del Partido Popular Cristiano, al cual tú has representado o representas. Esto es un tema que lo he conversado yo con algunos miembros del Partido Popular Cristiano. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, claro. Entonces, lo que quiero explicar es que, lo que quiero proponer es que si no buscamos la fórmula de unirnos entre todos aquellos posibles candidatos que tengamos y que dejen de lado sus intereses personales para dedicarlos al beneficio del país y se unan y generemos una gran unidad nacional para defender las posiciones más importantes de este país, que significará el desarrollo del mismo y el beneficio, sobre todo en circunstancias de pandemia como la que vivimos, económico, que beneficie a la gente que más necesita y en general a todos los peruanos. Eso es lo que necesitamos. Pero tenemos que desprendernos de todas nuestras intenciones exquisitas personales. ¿Tú qué piensas de eso, Antero?
Te lo voy a decir bien claro y rápido, lo mismo que tú. Eso es lo que se requiere, que estemos unidos. Oye, la historia tiene muchas enseñanzas. ¿Quién hubiera creído que Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra se hubieran unido? Y se unieron. Es correcto. Todo Bueno, es posible cuando hay buena voluntad. Y más posible todavía cuando tienes enemigo común. Y lo hay. Está bien, es correcto. Pero yo tengo un líder y tú puedes ser un líder. Y tú puedes generar que otros líderes también se junten. Pero ejecutemos el tema. Porque Yo trato de hacer docencia política. Estoy dedicado ya un poco como tú en los cuarteles de invierno por edad. Pero hay que generar corriente de opinión para los que pueden hacer la cosa activa, la hagan. Yo no me meto a los cuarteles de invierno ni a vainas. No te metes, te han metido. Yo creo en ti, yo creo que tú tienes las condiciones para unificar mucha gente que está involucrada en el tema político, te considera un líder. Tú puedes unificarte con otros líderes. Tú eres de PPC, tienes a Lourdes Flores. No estoy en ningún partido, pero sí estoy en ese esfuerzo que está señalando, en que hay mucha gente, por eso mi llamado a estar unidos y hacer ese esfuerzo. Lo que has hecho. Ya, cuenta conmigo, yo te ayudo, generemos conjunción entre todos los que realmente estén interesados en participar en beneficio del país y sin ningún interés personal. Con desprendimiento tiene que ser, así es. Sí, señor. Oye, muchas gracias, inmensas gracias a ti, Antero. Pedro, muchas gracias. Sé que estás en Washington, tienes un poco más de calor que nosotros porque estamos enfriándonos acá. Y mi saludo a Delia en especial. Y a todos ustedes que han escuchado esto, muchísimas gracias por estar presentes. Les informo que vamos a tener a un magnífico expositor también, tan igual a lo que hemos tenido hoy día, que es Hernando de Soto el próximo jueves a las 5 de la tarde. Así que vamos a hablar sobre la informalidad, que es fundamental para el desarrollo del país también, para buscar fórmulas para que la informalidad se convierta en formalidad. Muchas gracias a todos. Buenas noches. A todos. Saludos, Aida. Gracias. Gracias. Chao, Antero, chao, Pedro, chao, Pepe. Gracias. Chao, Ítalo. Ítalo, siempre me olvido. Ítalo es mi asociado, es el hombre que hace esto posible. Muchas gracias, Ítalo. Muchas gracias. Chao, Pepe. Hablamos. Bueno, adiós. Buenas noches. Feliz cumpleaños. Bye.